Damos gracias a Dios y bendecimos su santo nombre. Qué hermoso poder estar con ustedes y poder llevar esa palabra de Dios a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Estamos finalizando este año y qué hermoso poder terminar en el Señor. Qué hermoso poder decirle, Señor, aquí estoy, te amo, te necesito, sin ti nada puedo hacer. Yo quiero que en este momento estemos presentando al Señor este tiempo que vamos a tener de explicación de la palabra del Señor y cómo cada día aprender a ser mejores para su gloria. Cada día poder alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo le invito a que me acompañe en este tiempo de oración. Digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos. Lo hacemos en tu nombre. Tú dijiste que donde 2 o 3 nos reuniéramos, tú estarías ahí. Sabemos que tu presencia, Señor, está con nosotros, que tú nos estás guiando a toda verdad, que tú nos amas eternamente, dice tu palabra. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Hoy bendigo cada familia representada, cada hogar, cada persona, Señor, de las que se encuentran conectadas en este momento. Y pedimos que la unción de tu Espíritu fluya sobre cada una de sus vidas. Que tú derrames de su bendición. Que tú unjas cada vida con tu Espíritu Santo. Que tú glorifiques a Jesús a través de tu Espíritu, sanando, liberando, restaurando, vivificando, porque tu palabra es medicina para todos nuestros huesos. Hoy te damos gracias por tu ayuda. Hoy te damos gracias por tu compañía. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos ovejas de tu rebaño. Estamos bajo tu cuidado y estamos bajo tu protección y tu provisión. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo le invito a que en este momento tome la palabra del Señor, su Biblia, y vamos a buscar el libro de Josué. Está al comienzo, después del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sigue Josué, el 6º libro de la Biblia. Y qué importante que usted tenga su Biblia, que usted pueda tomar nota en ella. Hoy quiero presentarle 2 Biblias hermosas. Y es la Biblia Arcoíris, Biblia de estudio Arcoíris, tenemos en esta presentación y la tenemos también en esta otra presentación. Son 2 Biblias maravillosas que tienen, la Biblia es la misma, ¿no? Pero tienen aspectos que nos ayudan en la comprensión y en la lectura de la palabra del Señor. Una de las características que tiene esta Biblia, o características especiales, es que por eso se llama arcoíris. Hay 12 temas clave de la palabra del Señor que están coloreados, cada tema con un color específico. Se va a encontrar 12 colores, toda la Biblia subrayada en 12 colores, lo cual le va a ayudar. Por ejemplo, usted quiere leer temas sobre la Trinidad, sobre el Espíritu Santo, están marcados en un mismo color para que usted los pueda ver a través de toda la Biblia. También tiene todos los versículos de la Trinidad, están subrayados, adicionalmente de estar identificados con un color específico, están subrayados. También tiene referencias en columna central, entonces en la mitad usted va a encontrar, no a pie de página, sino en la mitad, referencias que le van a ayudar a encontrar otros textos que hacen referencia al tema. Encabezamientos y subtítulos en el texto bíblico, entonces va a encontrar marcados los capítulos y subdivididos por temas. También tiene 100 pasajes favoritos. A veces queremos textos para ciertos temas. Hay 100 pasajes seleccionados. Tiene concordancia, tiene mapas a lo largo del texto bíblico y en la sección final. Para las personas que les gusta ubicarse de manera geográfica, pues una Biblia que le va a ayudar muchísimo. Tiene calendario para la lectura bíblica diaria. Pienso que una meta para este nuevo año es leer toda la Biblia. Esta Biblia le trae un calendario para que usted pueda organizar esa lectura de la Biblia en un año. Tiene plan para saber lo que Dios dice respecto a ciertos temas. También tiene el plan de salvación y una de las ventajas que tiene es que la letra es grande, de 10 puntos. Tiene una letra bastante legible.
Entonces, estas dos Biblias las estamos promocionando para esta semana. Qué importante que ojalá usted pueda adquirir una de ellas. Recuerde que le tenemos servicio a domicilio. Puede llamarnos al 607-642-0408 o al 607-652-4629. Y vamos a leer la palabra allí en Josué capítulo 7. La lección pasada quedamos en el versículo 5. Hoy vamos a leer del versículo 6 al verso 21. Y vamos a leer juntos. Yo le invito a que me acompañe en la lectura de la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿Ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zaddi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zaddi, hijo de Zera, hijo de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Estamos hablando acerca de esos pecados que llamamos pecados de los cristianos, porque tal vez asumimos muchas veces que pecado, bueno, sí, robar, matar, mentir, fornicar, adulterar, embriagarse, tener adicciones, ¿verdad? Lo reconocemos como pecado. Pero hay pecados, o que podríamos llamar zorritas pequeñas, que pueden echar a perder toda nuestra bendición. Y estamos hablando de ese pecado de Josué, o sea, cómo Josué es llamado por Dios para ser el sucesor de Moisés, cómo empieza a ver la gloria de Dios de una manera maravillosa, y cuando comienzan a tomar posesión de las naciones que Dios había prometido entregarles, después de una gran victoria sobre la ciudad que era como la más difícil de conquistar, que era Jericó, luego se ven derrotados en una ciudad mucho más pequeña, de la cual
pensaban que la victoria era segura, porque a veces se nos olvida quién es el que nos da la victoria. Y a veces medimos las situaciones o las circunstancias que vienen a nuestra vida por nuestra propia capacidad, por nuestra propia fuerza. Pero el Señor algo que nos advierte es: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Y este es el pecado de la presunción, suponer que si ayer tuve una victoria, eso fijo, mañana la voy a tener. Y vemos que cuando Josué iba a tomar posesión de Jericó, algo que él hizo, primero se vio frente a esa batalla y humanamente él no la podía ganar. Entonces él busca a Dios, Dios le da la estrategia y ellos obtienen la victoria. Pero luego viene la siguiente ciudad, mucho más pequeña, ellos midieron la capacidad y dijo: no, esta victoria ya es nuestra, ¿verdad? Y no consultaron a Jehová. Mire, hermano, y cuántas veces nos vemos en problemas y en dificultades por no reconocer al Señor. Algo que la palabra del Señor nos exhorta es a reconocer al Señor en todos vuestros caminos, nos dice la palabra, y no te fíes o no pongas tu confianza en tu propia prudencia, reconózcalo en todos tus caminos. Y hablábamos algunas señales de la presunción, de la presuposición. Cuando hemos puesto la confianza en nosotros, presumimos que somos capaces con esa situación y entonces las cosas comienzan a salir mal. Uno de los síntomas o de las señales que podemos sentir es la desolación, cuando las cosas no van como se esperaba. Y muchas personas quieren tirar la toalla, quieren dejarlo todo, no quieren luchar más. Eso veíamos en la enseñanza pasada. Eso es uno de los síntomas. Pero Dios mío, ¿pero por qué me pasa eso? ¿Pero a mí por qué me tiene que suceder eso? Otro síntoma es experimentar la perplejidad. O sea, en lugar de comprender los propósitos, en lugar de entender que todo obrará para bien a los que amamos al Señor, caemos en el porqué ante situaciones que tenemos que enfrentar. Y tal vez usted se está basando en presuposiciones y no sabe por qué está perplejo. Y a veces encontramos muchos creyentes, ministerios, familias desanimadas, derrotadas, totalmente no queriendo seguir adelante. Eso es un síntoma de ese pecado de presuposición. Tal vez medimos la circunstancia fue en nuestras fuerzas y no tuvimos en cuenta al Señor. Y otro síntoma es lamentar haber seguido a Dios a un nivel alto. Vemos a Josué, que siempre estuvo ahí, siempre fue positivo, siempre trajo buenas noticias. Lo vemos reclamándole a Dios que para qué los había sacado de Egipto. O sea, era algo que nunca Josué se había quejado por esto, y él cae en esa situación por el pecado de la presuposición. Y muchos creyentes les pasa eso, ya han negociado con Satanás, ya han dicho: yo ya no voy buscando un avivamiento, yo ya no quiero esto, ¿verdad? Y son esos creyentes que vemos luego sufrir los efectos de ese trauma religioso. O sea, son personas que ya simplemente van a la iglesia, asisten porque consideran pues que es como un compromiso que tienen, tal vez ofrendan, diezman, pero cuando se les hace un llamado a un mayor compromiso, inmediatamente ponen el tate quieto. Bueno, eso lo enseñamos en el tema pasado, y yo no sé si usted reconoció alguno de esos síntomas o todos del hábito de presuponer. Tal vez lo halló presente en su vida, tal vez los encontró todos, tal vez encontró alguno de ellos, tal vez ha perdido su propio propósito o no tiene dirección alguna en cuanto a seguir adelante con Dios. Hay personas como que ya les da lo mismo seguir al Señor o no seguirlo, de congregarse, no congregarse, ¿verdad? Para muchos ya eso es lo mismo, ya no hay ese interés, y eso es algo que el Señor le reclamaba a la iglesia: has perdido tu primer amor, has perdido tu motivación, has perdido ese interés de buscarme, de trabajar para su obra. Pero la idea no es quedarnos allí: ay, sí, Señor, yo siento eso, ¿yo qué puedo hacer? No, el evangelio es buenas nuevas, y el propósito de predicar el evangelio
es poder dar libertad al que está cautivo, poder abrir las puertas a aquellos que están en prisiones, poder sanar a los quebrantados de corazón, poder vendar todo yugo. Y hoy el propósito es darle a entender unos pasos para podernos alejar de ese pecado, el pecado de la presuposición. ¿Cómo hacer para salir de él? ¿Cómo hacer para librarnos de los efectos de ese pecado sobre nuestras vidas? Lo primero que tenemos que hacer es resolver nuestras derrotas anteriores. Hay personas que ya no quieren tomar ningún tipo de compromiso, ya no quieren avanzar, porque en algún momento se sintieron derrotados. En algún momento sintieron que no eran capaces, que no podía seguir adelante, o tal vez lo dio todo y siente que las cosas le salieron mal, y eso le ha hecho perder la motivación, eso le ha hecho perder la entrega, eso le ha hecho perder el entusiasmo. Pero antes de poder sacar de nosotros esa perplejidad, ese por qué, pero Señor, ¿por qué? Pero es que yo no entiendo. Necesitamos poder resolver esas derrotas anteriores. Miren, todo lo que a nosotros nos sucede, algo que siempre tenemos es que culpamos a alguien. De todos los fracasos, de todas las desilusiones, de todos los problemas, de las enfermedades, siempre vamos a culpar a alguien. En algunos casos culpamos a otras personas, a terceros. En otros casos nos culpamos a nosotros mismos. En otros casos culpamos a Dios. Bueno, siempre tenemos a quien como considerar que fue la persona responsable para esa derrota. Entonces es muy importante que nosotros resolvamos esas derrotas anteriores antes de poder salir de esa perplejidad. Y veamos qué hizo Josué ante esa situación tan terrible, que le acaban de tener una victoria en Jericó, y lanza a los valientes ahí, confiado de que eso era pan comido, ¿verdad? Y ahora se ven derrotados. ¿Qué hace Josué ante esa situación? Lo primero que él hizo fue acudir al Señor, buscar al Señor. Y es lo primero que tenemos que hacer. Cuando no le encontramos respuesta a situaciones que estamos viviendo, cuando situaciones nos colocan en perplejidad, no le encontramos la salida, no entendemos el propósito, el porqué de lo que estamos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es acudir al Señor y permanecer ante Él todo el tiempo que sea necesario hasta poder escucharlo, hasta poder recibir una respuesta. Dice la Biblia, el que hizo el oído no oirá y el que hizo la boca no hablará. El problema es que a veces no creemos que Dios sea real, que Dios le interese en nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Entonces oramos, pero igual si Dios dice algo bien y si no dice también, no estamos ahí hasta saber lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Y algo que tenemos que hablar con Él cuando estamos en esa perplejidad, cuando estamos en ese desánimo, es preguntarle a Dios que nos explique qué fue lo que salió torcido. ¿Qué fue lo que nos hizo desviarnos del camino? ¿Dónde está el meollo de ese asunto? Tal vez usted diga, pero ¿ya para qué? Pero eso ya pasó, es cierto. Sabemos que usted no va a poder cambiar la situación del pasado. Pero algo que sí podemos hacer es cambiar nuestra mentalidad y la forma en que va a funcionar en el futuro. La palabra del Señor nos dice que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y es una verdad que debemos creer, que debemos considerar. Y Josué se sintió demasiado confiado. ¿Qué dijo Josué? Si derribamos los muros de Jericó, que eran tan inmensos, eran tan gruesos, que cabían 4 carros a caballo, ¿qué es ahí? ¿Qué es esa ciudad de ahí, tan pequeña, con unos muros mucho más frágiles, más delgados? Eso no es nada. Mire, hermano, qué error que cometemos cuando creemos que la batalla o la victoria de la batalla depende de nosotros. Eso le pasó a Josué. Él creyó que era él el que había derrotado a Jericó. Se le había olvidado que era Dios el que le había dado la victoria, así como se la había dado en Jericó. Ellos debían consultar a Dios antes de haber salido
a enfrentar la ciudad de ahí, pero el no haberlo hecho les trajo una gran derrota. Pero ¿qué hizo Josué ante esa derrota? Dice la palabra que buscó al Señor. Fue y buscó al Señor hasta que Dios le habló, hasta que Dios le dijo. Mire, eso es importante. A veces oramos por todo, pero no estamos seguros de nada. No estamos esperando respuesta absolutamente de nada. Pero recuerde que Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que desea lo mejor para nosotros antes de lo que nosotros podamos desear, recibir o las demás cosas. Lo segundo que debemos hacer cuando hemos caído bajo el efecto del pecado de la presuposición, cuando estamos en esa perplejidad, es antes que pensar en nuestra honra, es proteger la honra de Dios. Cuando nos enfrentamos con esas situaciones que no comprendemos, no es solo nuestro nombre el que está en juego, sino también la honra del Dios Todopoderoso. Algo que Dios quiere es que usted y yo nos comprometamos a hacerle fama a su nombre, a llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Él ha prometido engrandecer nuestro nombre para que nosotros llevemos su gloria a diferentes lugares, a diferentes naciones. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios quiere que nuestro mayor interés es proteger la honra de Dios. No es solo nuestro nombre, no es solo nuestro nombre el que está en juego, sino también la honra del Dios Todopoderoso frente a cualquier circunstancia. Yo creo que usted ya lo ha vivido, que se le presenta en su vida. Lo primero que las personas van a decir: ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiana, verdad? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que hace tal cosa? ¿Y eso que hace tal otra? Es muy importante que antes que cuidar su nombre, tengamos que entender que lo más valioso es la gloria de Dios. Yo le pregunto algo: ¿qué ve la gente cuando lo miran a usted? ¿Qué tipo de personas ven cuando le miran a usted? ¿Cómo ven a su familia? A Josué, la gloria de Dios le preocupaba mucho más que su propia imagen de Dios. Lea conmigo allí Josué capítulo 7, versículos 8 y 9. Josué 7, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los amorreos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mire, algo que Josué nos enseña allí es que lo que más tenemos que proteger no es nuestra propia reputación, sino la honra de Dios por encima de todo. Lo que más nos debe interesar frente a una circunstancia que estemos atravesando es qué van a decir de tu grande nombre, qué van a hacer con tu grande nombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar con tu nombre? Y usted lo ve en el Pentateuco varias veces, Moisés intercediendo ante Dios por el pueblo para que no lo destruyera, porque ¿qué iban a decir los que habían ido con él o habían visto salir al pueblo de Israel con él? ¿Qué iban a decir del Señor? Y eso nos tiene que interesar muchísimo a nosotros frente a cualquier circunstancia. ¿Qué van a decir del Señor? Él nos escogió para que nosotros llevemos su gloria hasta los confines de la tierra, para que hagamos famoso su nombre. Bendito el nombre del Señor. Por encima de todo, lo que más nos debe importar es la reputación del nombre del Señor. Otro paso que debemos dar, recuerde el primero, resolver las derrotas anteriores. Tome nota de ellos. Tal vez usted diga: ¿cómo lo hago? A través del perdón. Perdone a quien usted considera culpable, si es un tercero, si es Dios o si es usted mismo, perdónese en el nombre de Jesús. Lo segundo es proteger la honra de Dios. Mire, para muchos, la única imagen de Jesús que pueden ver
muchos es la que ven cuando le miran a usted, cuando miran a su familia. Es el único Cristo que ellos tienen para ver. Y yo le pregunto algo, una pregunta muy a conciencia. ¿Qué ve la gente cuando lo ven a usted y ven a su familia? ¿Qué pueden decir del nombre del Señor cuando le ven a usted y cuando ven a su familia? Mire, yo le digo algo, no proteja solo su propia reputación, proteja también la honra de Dios por encima de todo, ya sea que tenga un negocio, ya sea que es un empleado, que es un jefe, que es un inquilino, que es un dueño de un inmueble. Bueno, en la posición que esté, sin interesar en la posición que esté, es muy importante que usted se preocupe por la imagen de Dios, bendito el nombre del Señor, por la honra del Dios Todopoderoso. A Josué le preocupaba esto más que su propia imagen de líder. Lea conmigo Josué 7, versos 8 y 9. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Cuál era la preocupación de Josué? ¿Qué van a decir de Josué? No, ¿qué van a decir de tu grande nombre? Mire, y eso es muy importante en nuestro caminar con el Señor. No es el afán de proteger nuestra propia reputación, sino también la de proteger la honra de Dios por encima de cualquier cosa, por encima de que tal vez nos toca callarnos, de que tal vez nos toque ceder, de que tal vez nos toque perdonar algo, ¿verdad? Es qué van a decir del nombre del Señor. Un tercer paso que debemos dar es aprender a ser leales. Mire, algo que en el ejército se promueve es cuidarle la espalda al líder, proteger al líder. Y es algo que debemos aprender como hijos de Dios, a cubrir la espalda del líder que Dios haya puesto sobre nosotros. La primera reacción de un miembro del personal de la iglesia debe ser preocuparse, primero, por la honra de Dios y segundo, por la honra de su líder, de su pastor, más que por su propia honra. Mire, hay muchos creyentes que se quejan porque sus hijos no quieren seguir al Señor, porque sus hijos no quieren ir a la congregación, pero muchas veces los responsables de esta actitud de sus hijos son sus propios padres. Hacen comentarios negativos de los líderes, de las personas que Dios ha puesto. Hablan a veces sin ni siquiera tener convicción, ni siquiera tener el pleno conocimiento de que lo que están diciendo es real, ¿verdad? Y lo comentan a voz populi, como decimos allá en su propia casa, y sus hijos oyen, y después usted le dice, vamos a esa escuela, vamos a la iglesia, y esa persona predica y ese hijo no quiere creerle absolutamente nada. ¿Por qué? Por los comentarios que escuchó en su propia casa. Por eso nuestra reacción ante las crisis no debe ser tal que traicionemos a Dios. Mire, hay personas que ante una crisis de una vez denigran de Dios, denigran de la iglesia, denigran de los líderes, denigran hasta de los padres de todo el mundo. Son personas que no han aprendido a ser leales. Son personas que solamente van en busca de su propio provecho, pero no están dispuestos en hacer nada por los demás. Solo esperan recibir, pero no están dispuestos a dar. Y eso es falta de lealtad. Eso es falta de lealtad. Siempre están pidiendo, siempre están exigiendo, pero nunca están dispuestos a dar nada. Mire, algo que usted, por lo que usted debe orar, tal vez esté acosada por una deuda, o tal vez está su economía muy bajita y usted dice, Dios mío, mire, viene fin de año, no tengo cómo comprarle la ropa a mis hijos para un estrenito al menos. ¿Qué es lo que a usted le debe preocupar? ¿Qué van a decir, Señor, de tu grande nombre? ¿Qué van a decir de tu gran nombre?
Mire, por eso nuestra reacción ante las crisis no es la de traicionar a Dios, es la de ser leales. Ore para que Dios proteja su propia honra, que tal vez tiene que pagar una cuota y no tiene. Señor, ¿qué van a decir de tu grande nombre? Señor, yo he dado testimonio de ti, que tú eres mi pastor, que tú eres mi proveedor. ¿Y qué van a decir de tu grande nombre? Algo que encontramos en la vida de Moisés es que muchas veces en su oración, lo que a él más le preocupaba era qué iban a decir los egipcios si Dios destruía a Israel. Señor, ¿qué van a decir? Que para destruirlos en el desierto tú los sacaste. ¿Qué van a decir si dejas que se mueran en el desierto? Mire, lo que a Moisés le preocupaba no era su reputación, no que era qué iban a decir de él, qué iban a decir de Dios. Y lo vemos muchas veces a Moisés parado en la brecha entre Dios y el pueblo, intercediendo delante de Dios por el pueblo. Mire, y en esto notamos una gran o una hermosa imagen del ministerio de intercesión. No todas las personas toman esa posición de intercesores. Lamentablemente hay pocos intercesores. Bueno, en nuestra iglesia contamos con un equipo maravilloso de intercesores. Personas que son capaces de madrugar por otros. Personas que son capaces de ayunar por otros. Personas que son capaces de vigilar por otros. Mire, hay personas que no oran ni por ellos mismos. A toda hora es que los demás oren por ellos. Hermanito, ore por mí. Hermanito, ayune por mí. Hermanito, vigile por mí. Pero ellos nunca se toman el tiempo siquiera de orar por ellos, siquiera de ayunar por ellos, siquiera de vigilar por ellos, menos por otros. Pero el ministerio de intercesión es maravilloso. Son personas maravillosas que son capaces de pasar horas en la presencia del Señor a favor de otros, a favor de su nación, a favor de la iglesia. Esta es la clase de oración que vemos en Abraham, cuando el Señor dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra y no se lo voy a contar a mi amigo Abraham. No, yo no podré hacer eso. Algo que la palabra del Señor nos dice es que Él no permitirá que suceda nada sin que se lo haya avisado primero a sus siervos los profetas. Pero es muy importante cuando Dios habla, no nos podemos quedar callados. Cuando Dios habla, no podemos decir, ay, yo no voy a decir nada, o Dios, ¿tú para qué me dices eso? Dice la palabra, le dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? Cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, Él dice, yo se lo tengo que contar a Abraham. Y Abraham se para en medio de Dios y Sodoma y Gomorra y comienza a interceder. Eso es intercesión. Le dice, Dios, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tu personalidad, esto te duele. Si hubiesen 50 justos, porque decía Abraham, imposible que no hayan 50 justos. Si hay 50 justos, Señor, por amor a los 50 no los destruyes. Dijo, sí, si hay 50, por amor a los 50 no destruiría Sodoma y Gomorra. Abraham entendió que no habían 50, le dice, no se enoje mi Señor. Si hubiesen 40, no destruirías a esa nación por los 40, dijo, no los destruiría. Y así sigue descendiendo hasta llegar a 10 y no habían 10. Lamentablemente no se pudo librar Sodoma y Gomorra porque no habían siquiera 10. Había un hombre que conocía a Dios y había elegido a esa tierra de Sodoma y Gomorra por su conveniencia, porque era un lugar maravilloso para el ganado, para lo que él necesitaba. Pero a él no le importó la condición de Sodoma y Gomorra. Él simplemente fue a donde a él más le convenía económicamente. Pero no fue capaz de ganarse ni siquiera su propia mujer. Mucho menos ganó a otros. Mire, hermano, qué triste que muchos creyentes, teniendo la solución para este mundo, escasitamente se salvan ellos. Solamente van buscando, van yendo de un lado al otro solo por su conveniencia, pero no les importa la condición de la persona en el estado de muerte espiritual en que está. Otro hombre que intercedió fue Moisés.
Moisés intercedió muchas veces por el pueblo de Israel. El Señor le decía, apártate, Moisés, que los voy a acabar. No, Señor. Mire, si quiere, máteme a mí, decía Moisés, pero no los destruya a ellos, porque ¿qué van a decir de ti? Van a decir que los sacaste solo para destruirlos. Y Josué es otro que también intercedía. Y eran personas que demuestran que lo que a ellos más les interesaba era la honra de Dios. Josué le dice, mire, ¿qué van a decir de tu grande nombre? ¿Qué van a decir de ti? Eso era lo que le preocupaba a Josué. Y algo que vemos en este pasaje que hemos leído en el capítulo 7 es que algo que nosotros debemos entender es que si queremos tener victorias genuinas, debe preceder a la victoria la santidad. ¿Cómo está su vida en relación con el Señor? ¿Hay pecados ocultos en su vida? Dice la Biblia, el que oculta el pecado no va a prosperar. Hay muchos creyentes que no honran el nombre del Señor ante su familia, ante sus hijos, ante sus compañeros de trabajo, porque se permiten pecado en su vida. Se permiten pecado y por eso no tienen una victoria, no son testimonio para que otros quieran seguir a Jesús. Porque antes de una victoria genuina debe preceder la santidad. Mire, no hay oportunidad de ganar cuando hay pecado en el campamento. Aunque la batalla sea de Dios, Dios les había dicho, esa tierra es de ustedes, suban ya y tómenla. Pero como decíamos en el programa anterior, muchas veces tomamos la palabra rema, pero descuidamos la palabra logos. Por eso es tan importante que usted como hijo, como hija de Dios, conozca todo lo que está escrito en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente se centre en la palabra rema. Hay personas que van buscando iglesia donde le profeticen todo, donde le digan si se levanta, si no se levanta, si se acuesta y no se acuesta, si come, si no come, si compra, si vende, ¿verdad? Si me caso con este. Y muchas personas han terminado fracasadas porque no les interesa saber lo que Dios dice. Lo único que les importa es lo que Dios les diga exclusivamente a ellos. Y muchos se dejan engañar por falsos profetas o falsas profetizas que a todo el mundo le quieren controlar la vida. Yo no estoy diciendo que la profecía no existe, es un don que existe, pero no es para guiarle la vida a los demás. Recuerde que antes Dios guiaba al pueblo a través de los profetas porque el Espíritu Santo solo venía en ciertas y determinadas personas. Hoy, bajo el nuevo pacto, el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros y la profecía viene para confirmar lo que el Espíritu ya ha puesto en nuestras vidas, pero que a veces dudamos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será Dios el que me está hablando? Y viene la palabra profética y confirma lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero hay personas que no quieren conocer la palabra logos, o sea, la Biblia, lo que la Biblia dice, la Biblia escrita de Génesis y Apocalipsis, sino que quieren estar dependiendo a toda hora de los demás. Bendito el nombre del Señor. Entonces, muy importante, ellos tenían una palabra rema, pero habían descuidado la palabra logos. Y algo que debemos tener en cuenta es que si como pueblo de Dios no estamos prosperando y no estamos viendo un avivamiento en nuestra ciudad, es porque en la iglesia aún no se ha enfrentado a todo su pecado. Mire, hermano, algo que no podemos nosotros tapar es el pecado. El pecado destruye, el pecado arruina, el pecado le abre la puerta a Satanás, el pecado nos roba la victoria. El pecado es supremamente destructivo. El pecado llevó a Jesús a la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Mire, hay muchas transgresiones que muchas veces hemos llegado a aceptar como cosas normales. Pero yo le digo, ha llegado la hora de separar el mal del bien. Ya no podemos seguir aceptando el pecado en el campamento. Hay personas que Dios los ha puesto como ojos. Hay personas que Dios los ha puesto para que otros confíen en ellos y les confiesen los pecados. ¿Y qué hacen ellos? Se callan. Les alcahuetean.
Mire, hay muchos cristianos que les sirve de tapadera a otros para el pecado. Por eso dicen por ahí que suda más la tapadera que la olla, ¿verdad? Cuando yo encubro el pecado, ya sea mi pecado o el pecado de otros, eso me roba la prosperidad. Porque cuando yo prefiero la honra de la persona que la honra de Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Lea conmigo el verso 10 y verso 11 de Josué 7. Josué capítulo 7, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire, hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar. Hoy estamos muy dados, ay, ese hermanito anda haciendo esto, uy, yo lo vi entrar, ay, oremos por el hermanito. Oremos por la hermanita, y el hermanito y la hermanita ministrando, y el hermanito y la hermanita en el altar, y el hermanito y la hermanita imponiendo manos, y el hermanito y la hermanita participando de la cena del Señor, cuando usted ya sabe lo que el hermanito y la hermanita andan haciendo. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que nosotros no estamos aquí para honrar personas. Nosotros estamos aquí para honrar el nombre del Señor. Y cuando hay pecado dentro de la iglesia no puede prosperar, la iglesia no puede avanzar. Lo que Dios ha dicho como rema no se podrá llevar a cabo si no tenemos en cuenta la palabra logos. Tal vez el Señor le esté diciendo a la iglesia, no es hora de ablandarse, no es hora de lamentarnos ni de quejarnos, no es hora de sentirnos como víctimas ni de sufrir complejos de inferioridad. Dios le dijo, Israel ha pecado. Dejen de lloriqueos, dejen de tratarme de injusto, dejen de decirme que por qué, que tanto que le sirvo, que ahora que me consagré más. Le dijo, Israel ha violado mi pacto, ha tomado algunas cosas que mandé que debían destruir. Mire, el Señor nos amonesta. En estas festividades a muchos les importa 5 lo que dice la palabra. Dios nos amonesta a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y qué triste que en lugar de la iglesia estarse apartando más del paganismo, la vemos uniéndose nuevamente al paganismo. Iglesias que tenían tan claro que estas festividades no es la celebración del nacimiento de Jesús. Es una festividad totalmente pagana. Es un espíritu inmundo que domina esta festividad. Es el espíritu de la Navidad, un espíritu demoníaco que lleva a la gente a la desesperación, a la embriaguez, a la infidelidad, al suicidio, que porque tiene, que porque no tiene, que porque me quiere, que porque no me quiere, ¿verdad? La gente entra en un pánico, entra en depresión, entra en tristeza, porque eso no viene de Dios. Y la Biblia dice, no participes de las obras de las tinieblas, antes más bien repréndelas. Dice, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero qué triste que la iglesia empieza a mezclarse y cuando la iglesia se mezcla pierde la autoridad, pierde el poder. Muchas cosas que la Biblia dice, apártense. Mire, estas festividades nació de la idolatría, es idolátrica. Esta festividad, sí, la camuflaron como el nacimiento de Jesús. Jesús no nació en diciembre. Yo le invito a que se oiga el mensaje del 23 de diciembre de nuestro pastor Víctor Manuel Mancilla. Lo encuentra en YouTube. ¿Por qué no celebramos la Navidad? ¿De dónde nació esto? La Biblia dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Usted algo que no puede es cambiar la naturaleza de una cosa. La Navidad no es bíblica. Cristo no nació el 25 de diciembre. Cristo nació entre septiembre y octubre, cuando los pastores todavía estaban. Bueno, yo le invito a que se oiga la enseñanza en YouTube, voy a encontrarnos como Iglesia IMED, y busque por qué no celebramos la Navidad, Pastor Víctor Manuel Mancilla, y ahí le va a tener una explicación muy clara de por qué no lo hacemos. Bendito el nombre del Señor. Hemos
permitido muchas veces, o la iglesia del Señor ha permitido que cosas que Dios ha mandado destruir en su estilo de vida diaria, ahora las ha integrado como cosas normales. Por eso el Señor le dice a la iglesia, por eso mi pueblo no tiene poder para enfrentarse a sus enemigos. El Señor le dijo a Josué, no es tiempo de estar arrodillado, es tiempo de ir a santificar el pueblo. Josué, que era el caudillo del pueblo, no comprendía por qué habían sido derrotados. Él no estaba encubriendo sus propios pecados, él no había adulterado, él no había robado, él no había tomado el anatema, él no había escondido nada de lo que Dios había dicho que no se hiciera. Sin embargo, no estaba experimentando victoria, sino derrota. Tal vez es posible que usted se halle en la misma posición de Josué. Tal vez usted está haciendo lo que debe hacer, pero está fracasando y usted dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay victoria? Tal vez Dios le haya dado claramente la luz verde para que siga adelante en lo que usted sabe que es la voluntad de Dios en la iglesia. Sin embargo, no ve avance. Sin embargo, no ve la victoria. Ve que su ministerio está estancado. O tal vez usted no es líder de una iglesia, pero ve que su familia se ha estancado, no avanza. Hay derrota tras derrota, o tal vez sus finanzas están fracasando y usted dice, Señor, ¿pero por qué? Pero no entiendo qué es lo que está pasando. Una de las posibles explicaciones es lo que le sucedió a Josué. Tal vez haya pecado en el campamento. Tal vez hay pecado en su casa y usted no lo sabe. Tal vez hay pecado, usted como líder de la iglesia, hay pecado en la iglesia. Tal vez no sea usted el que está cometiendo el pecado, pero alguien bajo su autoridad está pecando. La desobediencia, mire, le abre puertas a la destrucción. Por eso Dios dice, estas cosas os he escrito para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, Dios le llama a que destruya aquellas cosas que deben ser destruidas. Esas cosas que no le agradan a Dios, eso que tiene allá debajo del colchón, tal vez a escondidas de su familia, pero su familia hoy está sufriendo la derrota por su pecado. Usted hace parte de una familia, usted hace parte de una iglesia, usted hace parte de una comunidad, usted hace parte de una empresa. Usted hace parte de una ciudad, usted hace parte de un país. Su pecado trae consecuencias, no solamente para usted, sino para todo el campamento. Mire, eso es un acto de responsabilidad. El confesar el pecado es un acto de responsabilidad, porque por su pecado puede sufrir su familia, puede sufrir la empresa donde usted trabaja, puede sufrir la iglesia donde usted asiste, puede sufrir el país al cual usted pertenece, puede sufrir la ciudad donde usted vive. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Israel era débil en cuanto a librarse del pecado. No en la batalla era del Señor, y si ellos estaban bien, Dios le daba la victoria. ¿Dónde estaba la debilidad? En librarse del pecado, porque no destruyó las trampas de pecado que había en medio de él. La debilidad de uno de los líderes y su codicia lo hicieron digno de destrucción. ¿Acaso Dios no podía darle lo que necesitaba? Dios le había dicho de eso, no, mire cuántas cosas que Dios ha dicho, no haga. Ay, entonces, ¿de qué como? Y entonces, ¿de qué vivo? Dice el Señor, si yo cuido de las aves, si yo cuido de los lirios del campo que en la mañana nacen y en la noche mueren, y yo los visto con tanta belleza, ¿será que no voy a poder hacer contigo eso? ¿Será que me crees tan débil que no voy a poder sostenerte? Mire, algo que usted debe tener claro, Dios no permanece con quienes no destruyen aquellas cosas de su vida que están destinadas a la destrucción. Jericó estaba destinado a la destrucción. No podían tomar absolutamente nada. Dios no los iba a dejar morir de hambre. Se había mostrado durante 40 años. La ropa se mantuvo con ellos. Los zapatos los alimentó. Él decía, no voy a seguir dándote victorias a menos que destruyas los ídolos que te quedan. Dios te dice hoy, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está esa búsqueda que tenías por mí?
ese deseo de agradarme, ese deseo de honrarme. Mire, a veces hacemos de la misma bendición que Dios nos da, hacemos ídolos. Hacemos ídolos. Tal vez Dios te permitió conocer a alguien, entonces ahora tu vida está centrada en agradar a esa persona, si tenga que deshonrar a Dios. Tal vez Dios te concedió ese trabajo y ahora tu vida está centrada ahí, sin importar si tienes que ofender a Dios. Este es el grito de Dios a su iglesia hoy. No culpe a Dios de su fracaso, diciendo: Señor, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Por qué no tenemos más éxito? Mire los impíos cómo prosperan. ¿Por qué tenemos tantos traumas en nuestro pasado? Recuerde en primer lugar que Dios exige santidad de su pueblo. Somos un pueblo que Él apartó para sí, para su gloria. La razón de su existencia, de mi existencia, es agradar a Dios. Por eso el llamado de Dios es: conságrese. La solución que Dios ofrece para aquel momento de derrota de los israelitas fue que el pueblo se consagrara. Lea el verso 13 conmigo. Dice Josué 7:13, dice así: levántate, como quien dice, deje de quejarse, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Como quien dice, mientras no salga el pecado, no va a valer ayunos, no van a valer vigilias, no van a valer oraciones. Mire, la Biblia dice: mientras usted oculte el pecado, las oraciones van a ser abominables. Sus aplausos van a ser abominables. Su servicio va a ser abominable delante del Señor. Hoy la iglesia no está influenciando en el gobierno ni en la justicia, porque hay pecado en la iglesia. No en toda, en un pequeño porcentaje, pero esto está haciendo perder la batalla. Mire qué triste lo que acaba de pasar en Chile. Cómo un gobierno de izquierda gana en Chile. ¿Y sabe qué declararon? La iglesia fue la culpable por haberse quedado callada. Mire, cuando en la iglesia, así sea en una pequeña porción de la iglesia, hay pecado, la iglesia pierde la batalla. La iglesia deja de influenciar el gobierno, deja de influenciar la justicia. Mire, no podemos permitir que en nuestro país se apruebe el aborto, se aprueben matrimonios del mismo sexo, se aprueben la adopción. La iglesia tiene que penetrar el gobierno, tiene que penetrar la justicia. Somos un cuerpo vivo en nuestra nación, pero esa fuerza viene cuando nos consagramos a Dios. Esa fuerza viene, ese respaldo de Dios viene cuando no toleramos el pecado. La Biblia dice que el Señor está preparando a su novia, que es la iglesia. Esa novia va a llevar un vestido sin mancha y sin arruga. El Señor está quitando esas manchas que quedan en su iglesia. Mire, estamos en un tiempo de juicio. El mundo está bajo juicio. El mundo está bajo juicio y dice la Biblia que el juicio comienza por casa. Por eso el llamado de Dios es: prepárese usted mismo, quitando de su vida las manchas del pecado. Deje de estar tolerando el pecado porque sutano, fulano, perencejo también lo está cometiendo. Eso no es excusa. Quite esas manchas que hay en tu vida. Quite esas manchas que hay en su vestidura y manténgase unido contra el enemigo. Mire, el enemigo no tiembla porque éste grite más. No, él tiembla ante un hombre y una mujer que honran a Dios. Cuando Dios se mueve en medio de nosotros, o cambiamos o regresábamos a donde estábamos antes de experimentar el avivamiento. Mire, Dios ha derramado un mover de su espíritu maravilloso en la iglesia, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos las espaldas. No podemos permitir el pecado. Cuando usted le tolera el pecado a alguien, usted está honrando más a esa persona que a Dios. Y cuando usted honra algo más que a Dios, se le convertirá en cenizas. Los avivamientos, las bendiciones y las consignas del pasado pueden llevarnos a la destrucción si no buscamos hoy la santidad y la pureza. Ay, yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba,
yo veía la presencia de Dios en mi vida. Eso fue del pasado. Usted tiene que mantener cada día esa comunión, esa pureza, esa santidad. Cuando las cosas se ponen realmente difíciles en su familia, en su matrimonio, en su ministerio, en su economía, usted necesita pedirle al Señor que le explique por qué las cosas están fallando. Deje de culpar a Dios. Deje de culpar a la iglesia, deje de culpar a los líderes, deje de enojarse con los líderes porque no me ayudan, porque esto no. Pídale a Dios que le revele dónde comenzó a torcerse todo. Mire, Dios es inmutable, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Pídale que le diga qué debe hacer. Una vez le muestre dónde el camino comenzó a torcerse, pídale su ayuda. ¿Qué debe hacer Josué? Lo primero que hizo fue ir y consultar a Dios. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dice, levántate, hay pecado en el pueblo. Ve y llámalos a santificarse y comience a llamarlos por familia. Y yo revelaré quién es el que tiene el pecado. Mire las lamentaciones, hermano. La quejabanza, como dice una hermana, no van a mejorar las cosas. Si su matrimonio va cuesta abajo, no lo va a lamentar, no lo va a salvar lamentando el pasado. Usted necesita revelación, necesita que Dios le hable a su corazón. Si se halla en una situación en la que está a punto de abandonar la iglesia, o tal vez a punto de abandonar su trabajo, su profesión, su empresa, su ministerio, o tal vez su vida de oración, o cualquier otro aspecto saludable de su vida, lo que usted necesita es revelación. Deje de quejarse, deje de culpar a otros. Dígale a Dios que le muestre. Mire, Josué se postró delante de Dios y le dijo, Dios, dígame qué está pasando. Y Dios le habló claramente. El pecado de Acán era la causa del problema que estaba sufriendo la nación entera. Mire, el único que había fallado era un hombre y él le trajo la derrota a la nación. El violar el pacto del Señor había hecho caer en desgracia a todo Israel. Tal vez usted diga, ay, pero Dios, ¿por qué es así? No es Dios, es el diablo. Usted le abre una puertica al enemigo y él se mete a destruir. Mire, ahí estaba la explicación de la derrota de Israel. Tenga presente este principio: cuando algo va mal, Dios nunca está equivocado. Dios nunca se equivoca. Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Los equivocados somos nosotros. Él es perfecto en todos sus caminos. Él es recto. Si algo anda mal en su vida, mire, me atrevo a decirle que ha sido algo malo que hemos hecho. Tal vez no usted, pero alguien de su casa. Tal vez no usted como pastor, pero alguien de su iglesia. Tal vez no usted como líder de ese ministerio, pero alguien del ministerio, porque ahora no fluye. Porque ahora no hay respaldo en la unción. Mire, Josué cometió el pecado de presunción. No consultó al Señor antes de subir a enfrentar esa batalla. Mire, hermano, antes de tener que enfrentar cualquier batalla en su vida, clame a Dios y reciba el aval de Dios. ¿Van a obtener la victoria o hay pecado? Y antes de subir, arregle las cosas. ¿Por qué el pecado de presunción en la vida de Josué? Porque se supuso erróneamente que iba a ganar la batalla, como había vencido a la ciudad de Jericó, pero sin haber hecho un inventario espiritual. Solo había un problema, que había cambiado la ecuación. Esta vez había pecado en el campamento. En la de Jericó todos se habían guardado, todos se habían santificado. Mire, hermano, no le haga daño a la iglesia del Señor. No le haga daño a un ministerio. Si usted falló, todos estamos en ese riesgo. Pero lo que va a marcar la diferencia es ser responsables y reconocer el pecado. Arrepiéntase y cumpla con su misión. El Señor está esperando que usted invada su ciudad con el evangelio. Está esperando que usted proclame la victoria en su hogar. Pero si hay pecado en su corazón, mire, yo le digo algo: responsabilícese por ese pecado y purifique ese corazón y después vuelva al campo de batalla. Estamos próximos a iniciar el 2022. Será una batalla fuerte. Nuestro país, el socialismo le tiene un hambre terrible.
es la corona de oro del socialismo, es la puerta que tienen para Sudamérica. Pero yo confío en Dios, que nos uniremos como iglesia, no seremos pasivos ante esta situación, actuaremos con valentía y no permitiremos que nuestro país caiga bajo las garras de ese maldito socialismo. Que Dios nos ayude, purifiquemos nuestros corazones y Dios nos dará la victoria. Dios nos dice: si los inconversos se arrepienten, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, me buscan, se apartan de sus pecados, dice, yo le voy a sanar su tierra. Querido hermano, querida hermana, es tiempo de no ser blanditos con el pecado. No tolere el pecado en su vida, no lo tolere en su familia, no lo tolere en su ministerio, no lo tolere en su iglesia, y Dios sanará nuestra tierra. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, carrera 14B, 45-100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Aquí estamos. Hoy domingo tendremos nuestros servicios 8 de la mañana, 10:30 y 2 de la tarde. Le invitamos a compartir esta enseñanza, a darle me gusta y háganos un comentario. Recuerde que la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo cuenta con 2 sedes campestres maravillosas para sus retiros espirituales, campamentos, bautismos, vigilias, matrimonio, celebraciones, todas cristianas. Puede comunicarse a nuestros teléfonos 607-642-0408 o 607-652-4629. También tenemos escuela de música, seminario bíblico y escuelas de discipulado. Somos los pastores Víctor y Doris Mancilla. Yo quiero orar por usted. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, hágalo. O si un día caminó con Jesús, pero el pecado le ganó y la culpa no le ha dejado volver, es tiempo de que regrese. Dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Te doy gracias por morir por mis pecados allí en la cruz del Calvario. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame a perseverar hasta el fin. Dame las fuerzas que necesito y que tu nombre sea glorificado. Usted que está enfermo, está triste, está deprimido, oro, Padre, para que la unción de tu Espíritu fluya sobre su vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, glorifica a Jesús en esa vida. Todo espíritu de depresión, de tristeza, de soledad, de muerte, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón y su mente en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Recuerde nuestra invitación de partida de año, viernes 31. Estaremos de 7:30 a 12 de la noche. No se quede en casa, usted que está por allá solito, solita. Véngase, queremos partir el año con usted en la presencia del Señor. 31 de diciembre de 7:30 a 12 de la noche. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga.